¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Ahora sí vamos a comenzar nuestra clase de Derecho Constitucional 2 el día de hoy, jueves 13 de mayo. Como ustedes saben, compañeros, estábamos pendientes y estábamos viendo todo lo respecto a lo que era el órgano judicial. Hemos visto la estructura que tiene este órgano judicial a partir de lo que nos dice la Constitución. Hemos visto también todo lo inmerso y un poquito adelantando también de lo que es, y hemos hablado de lo que es el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia que conforman, obviamente, que son parte además de lo que es el Tribunal Supremo, todo lo respectivo a lo que es la Ley 025 en cuanto al enfoque que se da de todos los que forman parte del órgano judicial. Nos hemos quedado más bien en la Ley 025 que le estamos analizando todo. Hemos hablado de los parámetros que se tienen para la contratación, además, para poder ingresar además a lo que son los aspectos dentro de un tribunal departamental, acerca de los vocales, acerca de los jueces, acerca de todos los que vienen a conformar
¿no? Este tribunal departamental respecto al secretario, al auxiliar, al oficial de diligencias, y todos estos que dentro de la jurisdicción ordinaria la hemos visto. Hemos hablado de los principios de esta jurisdicción ordinaria, ¿no? Por si acaso, compañeros, para que puedan cada uno de ustedes ver estos principios en la ley 025, hemos hablado del artículo 30, principios que tienen que regir, obviamente, esta jurisdicción. Más allá, compañeros, hemos hablado de todo lo que sería, se ha referido, los parámetros dentro de los cuales deberían estar inmersos tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Departamental en cuanto a las salas que conforman esta, las atribuciones que tiene tanto el presidente del Tribunal Departamental, así como el Tribunal de lo que sería para nosotros el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Vamos a seguir recordando un poco, tal vez rememorando, para que cada uno de ustedes recuerden que nos habíamos quedado nosotros las anteriores clases respecto a este tema nuevo que nos estaba abocando, que es la jurisdicción ordinaria. Teníamos que ingresar, y hemos ingresado además a ver lo que era la jurisdicción agroambiental. Esta jurisdicción que la hemos visto a partir de lo que nos puede referir la Constitución Política del Estado. Respecto al artículo 186 y siguientes de la Constitución, que de la misma forma, estas jurisdicciones que las hemos analizado dentro de la anterior clase, teníamos y estábamos ingresando a detalle respecto a esta jurisdicción agroambiental dentro de lo que es la Ley 025. Denme un momento, estamos todavía revisando nuestros antecedentes. ¿Hay alguna duda, por si acaso, compañeros, a todos los que están presentes en este momento en nuestra aula? Siguen ingresando, obviamente, todo el resto de los compañeros. Ahí Isaías Paules, que siempre está presente, está a la espera de que le aceptemos su ingreso a nuestra clase virtual. Ya creo que estamos completos, ahora sí, para poder ingresar a ver de una vez y terminar con estos aspectos a partir del artículo 186 de la Ley 025, que nos viene a referir lo que es el tribunal o la jurisdicción agroambiental. Hemos hablado y hemos dado algunos ejemplos, obviamente, de estos temas específicos que ve esta jurisdicción. La conformación, a partir de lo que nos dice la Constitución Política del Estado. Cintia Vera también está ingresando a nuestra clase. Ya está presente también Juan Marcelo, ¿no? Ahí estamos viendo a Juan Marcelo dentro de la clase. ¿Quiénes están faltando? Ya estamos completos, compañeros. Ahora sí. Tenemos entonces la jurisdicción agroambiental que le hemos visto, hemos dado los parámetros, hemos visto los aspectos administrativos para poder llegar a ser o para poder llegar a conformar lo que es el Tribunal Agroambiental. Todas esas características que se ven plasmadas en nuestra Constitución Política del Estado, que nosotros la estamos viendo a partir del artículo 186 al 189, las vamos a relacionar, y ustedes ya saben, con lo que es la Ley 025 a partir del artículo 131. Mejor les comparto lo que es el... Ya, bueno, tenemos en pantallas nuestra Ley 025 para todos los que tal vez están recién viendo o están ingresando a nuestra clase dentro de este tema.
es una ley en la cual nos vamos a abocar también para poder señalar algunos aspectos más específicos de lo que ya nos refiere la Constitución Política del Estado respecto a cada uno de estos temas. El tema 10, compañeros, por si acaso también, y les voy diciendo por si acaso porque realmente necesito que se ubiquen en tiempos y en espacios que nosotros vamos abarcando dentro del estudio de la materia. Estamos como un tema 10 viendo la jurisdicción agroambiental. John Rebollo, no sé si se ha desconectado, o nuevamente, o recién está ingresando. Todos los aspectos lo hemos visto en lo que es el artículo 186 y siguientes de la Constitución Política del Estado para poder abarcar lo que prácticamente nos viene a desarrollar la Ley 025 respecto a esta jurisdicción. Esta jurisdicción que es denominada agroambiental y que posteriormente teníamos que ingresar a ver lo que es nuestra jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción agroambiental, como hemos visto, compañeros, voy a anotar que nos hemos estado retrasando ya. Tenemos también desarrollado, por si acaso, en todo lo que nosotros tenemos en nuestro texto, estas jurisdicciones que nosotros actualmente estamos estudiando y las estamos analizando. ¿Ya? La jurisdicción agroambiental, página 89, compañeros, de lo que es nuestro texto de teoría constitucional y nueva constitución política del Estado, de nuestro querido autor Boris Wilson Arias, de nuestro texto que nosotros estamos avanzando en este momento. Vilca Coria, David Huanca, Boris Galarza, recién ingresando a nuestra plataforma, compañeros. Bueno, hablamos de la naturaleza a partir del 131 de la 025, compañeros, precisamente porque es a lo que se va a abocar esta jurisdicción específica. La estamos repasando para que no exista ningún tipo de reclamo posterior, compañeros. Jurisdicción agroambiental, obviamente parte del órgano judicial, función de ejercer de forma judicial, conjuntamente a la jurisdicción, la ordinaria, especializadas y especialmente además por la indígena originaria campesina. Esta jurisdicción tiene que ser desarrollada por los mismos siempre en relación o en coordinación que se deben cada una de estas jurisdicciones, ¿no? Ya hemos visto que se desempeña impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas, biodiversidad. Hemos analizado sus principios. Hemos visto cómo está conformado este tribunal agroambiental, los requisitos para ingresar al tribunal agroambiental, aspectos que obviamente no nos va a venir a referir la Constitución Política del Estado, pues ha nacido la Ley 025 a desarrollar estos aspectos que nos ha dado como parámetros generales lo que es la Constitución Política del Estado. Atribuciones, creo que nos hayamos quedado aquí dentro de las atribuciones y tal vez las vamos a recalcar para pasar a ver lo que es el tribunal, o en este caso la jurisdicción indígena originaria campesina. Pero son atribuciones obviamente del presidente o presidenta. Está conformado el Tribunal Agroambiental de la misma forma en la que está conformada el Tribunal Supremo o el Tribunal Departamental, a partir de vocales que se reúnen y que tienen atribuciones de poder elegir además a un representante como presidente de la sala o presidente de esta jurisdicción agroambiental, ¿no? Vemos los juzgados agroambientales, aquí están los requisitos, necesito las competencias en las que ellos están basados, que en la anterior clase nosotros estábamos un poquito debatiendo respecto a temas sociales que van desarrollándose a diario dentro de nuestra querida ciudad, ¿no? ¿Cuáles son, y esto es tal vez algo que nos pueda llegar a importar, esas atribuciones
o en todo caso competencias que vienen a ser desarrolladas por los jueces agroambientales. Tenemos que conocer que esas competencias van a ser determinadas por la Ley 025. Son competencias generales que vienen a delimitar todos los aspectos dentro de los cuales tienen que desarrollar sus funciones los jueces agroambientales. Vamos a ver si la tuición de estos jueces era de poder llegar a tomar algún tipo de decisión respecto a la construcción de un paso a desnivel. Ya hemos visto, ya hemos hablado de ese tema. Acá en la Recoleta, que ustedes ya han visto esa situación respecto a los ambientalistas, que no quieren que caigan en un árbol y que dentro de un análisis, además de una inspección que realizaba una misma juez agroambiental, ha decidido de que no podía procederse a la construcción. Y no sabemos sobre qué tipos de parámetros todavía habrán arribado respecto a esos parámetros que tengan que cumplir la alcaldía para la construcción de esa o ese distribuidor, ¿no es cierto? En primera instancia, las competencias de esos jueces, las vamos a recalcar, es la de poder conocer las acciones reales, agrarias, respecto a predios que tienen que ser saneados o han sido saneados. Y ustedes han debido ver además, ¿no? Acá en la Sucre, creo que está, no, Bolívar, Oquendo, bajando la sede del MAS, que comúnmente lo conocemos así, por esa calle, la Bolívar, bajando la Sucre, como yendo a la plaza principal, está ahí el INRA, ¿no es cierto? Y ahí vemos unos colegas abogados ahí al frente del INRA o en las cercanías, que dicen, ¿no? Especialistas en temas agrarios, dicen. Y son ellos quienes concretamente o administrativamente se van a iniciar todas las acciones legales o administrativas para poder sanear ese tipo de predios, ¿no?, agrarios que en primera instancia pudiesen ser determinados. Hablamos entonces de ver los jueces agroambientales, las acciones que deriven de cualquier tipo de controversia entre particulares sobre los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y otros derivados, obviamente, de esos recursos, ¿no? Conocer acciones para precautelar, y prevenir la contaminación de aguas. Esta situación, no sé si se da con nuestro querido río Rocha. Acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por contaminación de aguas. Específicamente lo ven el tribunal o esta jurisdicción agroambiental. Sin embargo, no desmerece el hecho de que en materia penal pueda derivarse algún tipo de ilícito, ¿no es cierto?, respecto a este tema de poder haber dañado el medio ambiente en cuanto a contaminación de aguas. Y este es un hecho que vemos de manera constante, ¿no?, que tal vez no existe mucho control dentro de nuestra ciudad, porque si bien nosotros vemos, ¿no?, nuestro querido río Rocha, compañeros, de manera constante sabemos y vemos además de que existe, ¿no?, un daño medioambiental a ese río. Ese río no huele así porque huele así de toda la vida, ¿no?, sino porque alguien está echando aguas hervidas, aguas de alcantarilla, que podríamos verla así, a ese río, ¿no? Alguna vez hemos visto una noticia donde han echado incluso un camión de limpieza de pozos sépticos, estaba vaciando sus aguas en orillas del río. Entonces es una costumbre que tienen ellos, que si bien ya no lo realizan aquí kilómetro 3, 4 hacia Sacaba, tratan de realizarlo más arriba, para que no nos agarren. Entonces son situaciones que más responden a un control que tiene que tener el mismo Estado. Atribuciones que tienen que ser denunciadas ya sea por particulares o por cualquier funcionario público, ¿no es cierto? Y a partir de ahí tienen que nacer además, y nacen estas competencias o atribuciones que tiene el tribunal, o en este caso los jueces o juezas agroambientales sobre ese tema, ¿no? Conocer demandas relativas a nulidad o ejecución de contratos relacionados, obviamente, al aprovechamiento de recursos naturales renovables, entre otros.
Conocer acciones de establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria. Ustedes en materia civil ya han debido ver, o tal vez van a ver, civil 1, 2, 3, ¿en qué estamos? ¿No? ¿En qué civil estarán viendo? Han debido ver lo que son servidumbres, o hay una materia agraria específicamente dentro de lo que es el avance del derecho, que ustedes van a ver cuáles y qué tipos de servidumbres existen para el establecimiento de estos, ¿no? Conocer acciones, sobre uso y aprovechamiento de agua, conocer acciones que denuncien sobreposición en derechos agrarios, forestales, derechos sobre otros recursos naturales renovables, conocer las acciones sobre mensura, deslinde, sobre predios obviamente agrarios previamente saneados, conocer interdictos para adquirir, retener y recobrar la posesión de estos predios agrarios, específicamente sobre estos temas agrarios, porque conocemos muy bien que existen estos tipos de interdictos también que son presentados y algunos de estos temas que estamos hablando son netamente de materia civil, ¿no? Y que los van a conocer un juez público civil, comercial, y que van a tener que resolver esos aspectos. Pero específicamente este tipo de determinaciones vienen a darse con el juzgado agrario. Conocer acciones personales mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria de la naturaleza, agroambiental, procesos ejecutivos cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria, o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales. Velar porque los casos que conozcan respeten el derecho a las mujeres en el registro de la propiedad agraria y cualquier otra que haya podido ser establecida por ley. Esa jurisdicción agroambiental, compañeros, obviamente tenemos que verla a partir de lo que es el 186 de la Constitución. Esos aspectos inherentes que tiene el 189 de la Constitución Política del Estado respecto a las atribuciones del Tribunal Agroambiental vienen a ser desarrollados por los mismos o mismas competencias que tienen los jueces o juezas agroambientales, obviamente. Espero que no nos estemos perdiendo, compañeros, en lo que acá el docente está avanzando, porque es importante que nosotros podamos entender estos aspectos que nacen de lo que es nuestra Constitución Política del Estado. Ahora sí vamos a empezar a ver el 190 de nuestra Constitución Política del Estado como un tema nuevo. Ya les he referido desde el inicio, ¿no es cierto? Todo el resto de los temas que nosotros vamos viendo ya posteriores con los cuales nosotros hemos iniciado, que son un poco más relativos también a temas que ya hemos visto en Derecho Constitucional 1. Vemos nosotros que son temas más cortos, son temas que tal vez dada la especificidad de cada uno de estos, lo tenemos que un poquito desarrollar a partir de lo que nos da nuestra Ley 025. Tenemos que ver en este nuevo tema la jurisdicción indígena originaria campesina. Que ya nosotros hemos hablado de esta jurisdicción, hemos hablado de los parámetros iniciales y de los parámetros además que la misma Constitución Política del 2009 que nosotros estamos analizando en este momento nos da y que van a ser reflejados en la Ley 025 a partir del artículo 159. Para poder comenzar de forma un tanto más abierta o no sé, concretamente abocarnos al tema, ¿hay alguna duda respecto a lo que ha sido o lo que nosotros hemos visto en la jurisdicción agroambiental, compañeros? Por si acaso alguno tenga una duda. Doctor, muy buenas noches, hablo Juan Marcelo. ¿Cómo está, Juan? Marcelo. Mi duda es, doctor, o sea, lo que la jurisdicción agroambiental es, o sea, se ocupa de todo lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Eso es lo que trataba de entender.
Exactamente como Marcelo. Muchas gracias por su pregunta. Obviamente nos estamos abocando a ese tema específico. Por eso estamos dividiendo las jurisdicciones que hemos enunciado nosotros a partir del tema 9 que hemos visto, ¿qué es la jurisdicción ordinaria? ¿Qué nos refiere que la Constitución era esa jurisdicción ordinaria? Para eso hemos ingresado a analizar, obviamente, la jurisdicción ordinaria en sí, donde están inmersos los tribunales departamentales, Tribunal Supremo. Estamos pasando a ver hemos pasado a ver lo que ha sido la jurisdicción agroambiental, la forma de composición, cuáles son las competencias que tiene a partir de lo que nos muestra la Constitución Política del Estado, estos aspectos y parámetros del 186 y siguientes. Y vamos a pasar a ver la jurisdicción indígena originaria campesina. Existen jurisdicciones especializadas, existe el Consejo de la Magistratura, las funciones que cumple el órgano judicial y esas atribuciones dentro de las jurisdicciones que nosotros estamos analizando, una por una, obviamente, ¿no? De un momento, ya. Específicamente ese tema nos abocamos entonces con lo que es esa jurisdicción agroambiental, compañeros. Un tema que es importante, dado a que nuestra misma Constitución Política del Estado nos ha determinado la protección que tenemos que dar a la naturaleza y, como la misma ha referido, a la madre tierra. ¿No es cierto? Entonces, esos aspectos que son inherentes y que es por eso, además, que tiene relación esta jurisdicción agroambiental con lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina, que de la misma forma tiene que cuidar el medio ambiente y que de cierta manera tiene que restablecer derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos de nuestro país, obviamente, que de cierta manera se han visto relegados, digamos. Sobre ese tema. Ahora nosotros nos vamos a abocar a ver lo que es esta nueva jurisdicción. Para entender mejor lo que nosotros vamos a avanzar, compañeros, tenemos que remitirnos a lo que es la Constitución Política del Estado. Hablamos de 3 artículos específicos que tiene nada más esta jurisdicción en la Constitución Política del Estado, y que va a ser desarrollada además a partir del artículo 159 de la Ley 025 respecto a esta jurisdicción indígena originaria campesina, obviamente. El 190 nos va a venir a ratificar todo lo que nosotros ya hemos visto con anterioridad en nuestra Constitución sobre las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, estos que ejercen funciones jurisdiccionales, que tienen además competencia de autoridades y que van a venir a aplicar todos los principios, todos los valores, las normas y procedimientos propios que tienen cada una de estas naciones. Más allá, incluso esta jurisdicción específica de indígena originaria campesina que estamos viendo, va a tener una autonomía. Y vamos a analizar, y creo que la hemos avanzado, ya la hemos analizado un poco respecto a esta autonomía que tienen dentro de las funciones administrativas incluso, o de los poblados que tienen, y que son denominados además, indígenas originarios campesinos. La jurisdicción indígena originaria, como bien nos dice el parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, tiene además la obligación de respetar el derecho a la vida, el derecho a la defensa, y los demás derechos y garantías que viene a llegar o viene a determinar esta Constitución Política del Estado. Tiene que respetar. Como un principio esencial podemos ver. Pero ese derecho a la vida, compañeros, no se ve involucrada respecto a algún tipo de... Yo les pregunto, ¿no? No se ven involucrados algunos derechos. A ver, Lidia, tal vez ya me va a decir algo que quería referirles. Díganos, Lidia. Sí, doctor, buenas noches. Lo que pasa es que aquí en la Constitución Política del Estado se habla de la jurisdicción originaria campesina, ¿verdad?
Sí. Pero en lo que es la materia, en lo que es la práctica, como quien se dice, no se respeta esto, porque lo primero que ellos dicen es no cuidar el respeto a la vida, porque cuando hacen los linchamientos, que es un acuerdo, me acuerdo muy bien, porque lo hemos tocado el anterior semestre en justo la materia de originario campesino, ¿Ya? eh, ellos no respetan esto, porque dicen que son sus costumbres originarias campesinas de linchar a las personas, que eso no es verdad y no es una realidad. Y ahora que veo este artículo en la Constitución Política del Estado, peor aún, ¿no ve? Exacto. Pero, bueno, ahí Lidia ya nos daba el parámetro que, de cierta forma, ¿no? Mire, ese es el criterio que nace de nosotros como abogados, compañeros. Dentro del análisis que nosotros realizamos a las materias, y además la suerte que nosotros tenemos dentro de nuestra universidad de poder llevar, porque miren, no soy el único docente que le pone tanto énfasis a explicarles, como nos decían algunos docentes también nos refieren, ¿no? Ustedes les explican como con chuis, como comúnmente dicen, ¿no? Como con chuis acá a los estudiantes, para que entiendan mejor. Y esa suerte la tenemos porque es un tanto personalizada también este tipo de clases, ¿no es cierto? Y obviamente la universidad también nos puede, o de cierta manera podemos nosotros llevar a cabo la clase en ese sentido, ¿no? Y esa participación que ha tenido Lidia es muy importante para poder ver que realmente existe algo que no se, que tal vez de cierta manera tenemos que entender que se está vulnerando, que de cierta manera no se está llevando a cabo tal como una norma como es la Constitución Política del Estado, no se está realizando, que tiene que respetarse, sí, y que no solo a partir del parágrafo segundo del artículo 190 de la Constitución, sino también de los principios y de los derechos que tienen todos los estantes y habitantes del mismo Estado plurinacional de Bolivia. Existen cierto tipo de costumbres que de cierta manera nos refería además Lidia, ¿no? Cierto tipo de costumbres donde no se respeta ese derecho. Entonces viene a ser contradictorio, compañeros. Pudiese ser analizado desde ese punto de vista, pero tenemos que ver de qué manera las normas que nacen de esta Constitución van a ser relativizadas o van a ser enlazadas a lo que es la Constitución, bajo qué fundamentos. Si bien se respeta el culto, ¿no? Se respeta las tradiciones, esos valores culturales que nos dice el parágrafo primero. Las ofrendas de animales vivos, compañeros, de cierta manera están vulnerando ese derecho a la vida. O es que solo nos referimos a la vida humana. Nos habla de un aspecto general, ¿no? Derecho a la vida. Díganos, Lidia. Doctor, disculpe, eso de el sacrificio de los animales y todo eso, creo que tiene hasta una pena, porque creo que hay una nueva ley que han sacado para el cuidado de los animales. Entonces, Sí. ¿eso no estaría yendo contra una ley? Sí, pero, ahí hay un pero, ¿no? Esa normativa ha sido realizada, claro, en defensa de la ley 700, creo que es, si mal no recuerdo, compañeros, ¿no? Que está, obviamente, en pro del cuidado de animales domésticos y otros tipos de situaciones que se puedan dar en ese ambiente, ¿no? Pero que, sin embargo, ¿no? Tiene que yo recuerde, he leído la norma, y había un artículo, creo, no sé si me van a ayudar ustedes esta vez, compañeros, en el cual nos refería de que se respetaba, a partir de la Constitución Política del Estado, esos valores culturales que existían. Entonces, nos hacía entender de que de cierta forma, no entraban dentro de esos derechos a la vida, a la agresión que pudiese darse en contra de animales, esto de los sacrificios, ¿no? Entonces, era medio contradictorio, compañeros. Entonces, irnos a referir ese aspecto, yo pienso que tiene que nacer de un análisis realmente concienzudo, con la finalidad de poder determinar si es o no es viable esa situación, o si esa norma llega a vulnerar o a establecer algo distinto a lo que nos da o nos refiere la Constitución Política del Estado. Entonces,
jurisdicción indígena originaria campesina ha sido delimitada en ese sentido. Pero sin embargo vemos algunos aspectos que nos llaman la atención al momento de ingresar al análisis, ¿no? Obviamente la justicia comunitaria, como nos decía Lidia, ¿no? Si bien no está enmarcada en los parámetros de las agresiones o el asesinato o el feminicidio u otros aspectos que también nosotros vemos, ¿no? A diario, no puede ser tomada como justicia comunitaria el tener que matar a una persona, ¿no? No puede ser tomada como justicia comunitaria el tener que matar a una mujer o sacrificar a un hombre, ¿no es cierto? Que a veces nosotros decimos, está construyendo un edificio en La Paz y de repente muere un albañil y bueno, todos decimos, bueno, es un sacrificio de alguien, ¿no? Alguien lo debió empujar y bueno, de cierta forma lo entendemos así, porque ya nuestra realidad social, nuestros valores culturales que desde siempre y nos comunican y nos transmiten, nos dicen que esa sería una situación que pudiese darse, que a nosotros no nos consta, pero que sin embargo de haber existido sacrificios en las minas, hablan, ¿no? Ya ha entrado a la mina, ese no sale. Incluso tenía un cliente, tengo todavía, bueno, su nombre no lo voy a referir, pero sin embargo nos decía, ¿no? Clientes de unos procesos netamente aduaneros, y nos decía, y eso como anécdota, ¿no? Nos decía, ¿y qué es de este señor? Le digo, mire, está apoderado, tenemos este proceso, y es popular en la aduana porque todo el mundo utiliza su nombre para poder importar, y no, se lo han metido a la mina y ya de hecho no ha salido de ahí, y bueno, nadie sabe dónde está. Hemos ganado un proceso donde se ha hecho la liberación de mercancía. Desgraciadamente el señor, bueno, creo que era parte de un grupo de contrabandistas y qué situaciones habrán habido por medio, pero nos refieren de que ha ingresado a la mina y no ha vuelto a salir. Supongo que ha sido sacrificado para el tío, eso nos decía nuestro cliente. Y bueno, son situaciones que nosotros, y son urugueños obviamente ellos, ¿no? Entonces nos hacen entender de que esa situación, respecto a sus valores culturales que pudiesen estarse dando, no estamos afirmando que esa situación se dé, compañeros, pero que sin embargo es recurrente ese comentario, ¿no? Sin embargo, la Constitución viene a establecer esos parámetros generales en los cuales no podemos salir, no podemos irnos más allá, ¿no? De lo que ésta establece. ¿Qué nos quiere decir Lidia? Doctor, lo que acaba de hablar me ha recordado a la película boliviana Cementerio de Elefantes, donde justamente se da esa tradición supuestamente en La Paz, donde a las personas alcohólicas las dan como que en sacrificio a la Pachamama. No sé si usted la ha visto o alguien se acuerda. Sí, le hemos visto, compañera. No, la hemos visto y sí, por eso es que nuestra misma cultura nos da a entender de que existe ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a cortar esta sesión, compañeros, vamos a continuar en una nueva sesión, por favor, se está acabando nuestro tiempo. Les envío el link y les pido que se vuelvan a conectar, por favor.